Bienvenidos a Ronnie Analiza. En esta oportunidad vamos a realizar un análisis sobre las declaraciones vertidas por el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela, el ex jefe, Manuel Ricardo Christopher Figuera. Vamos a ver algunos extractos de las diferentes entrevistas que realizó en estos últimos días y vamos a sacar algunas conclusiones respecto de su tarea y de la veracidad o de la lealtad con la que esta persona estaría trabajando a partir de ahora en el proceso de liberación de Venezuela. Veamos. ¿Quién es Manuel Ricardo Christopher Figuera? El ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, acusado por la oposición de perpetrar abusos y torturas. Este general de división llegó en reemplazo de Gustavo González López, tras la muerte dudosa del concejal Fernando Albán, que fue determinante para el cambio de director. Christopher Figuera fue confirmado como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela en octubre de 2018 por el dictador Nicolás Maduro. La muerte dudosa del concejal Albán fue el catalizador fundamental que determinó el cambio, aunque existe una teoría por parte de algunos medios de comunicación que la causal fue un enfrentamiento entre las fuerzas protectoras de Maduro y agentes del SEBIN que respondían a Diosdado Cabello. Christopher Figuera es licenciado en Ciencias y Artes Militares, graduado en la Academia Militar de Venezuela en 1989. En julio de 2017 fue nombrado presidente con rango de director general del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, CESPA, organismo encargado de la unificación de la información sobre seguridad, defensa, inteligencia y orden interno de las relaciones exteriores y la posibilidad de calificar como reservada cualquier información. En 2017 fue subdirector de la Dirección de Inteligencia Militar, también fue edecán del ex presidente Hugo Chávez por 12 años. Se desempeñó como director gerente de la inversora IPSFA del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Venezolana y jefe de unidad y planificación y contratación de la gerencia de logística en esa instancia. Oriundo de Punta de Mata, estado de Monagas, Christopher Figuera obtuvo en 2015 el doctorado de Seguridad de la Nación en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Además realizó 2 maestrías, una en Ciencias Administrativas, mención Gerencia Estratégica en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en Caracas, y la segunda en Ciencias y Artes Militares en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Bolivariano de Venezuela de Caracas. Como vemos, Christopher Figuera ha trabajado en el régimen dictatorial por todos los 20 años en los que ha existido. Está bastante claro que para salir de Venezuela necesitas bastantes recursos, especialmente si quieres llegar a los Estados Unidos y tener algún mecanismo para sobrevivir, comer, transportarse, etc. Obviamente un general del SEBIN, como él mismo lo manifestó, gana 60.000 bolívares, o al menos esos 60.000 bolívares de esa época. Entonces, ¿de dónde ha conseguido dinero? Por supuesto, no ha conseguido dinero de manera correcta, de manera transparente. Los mecanismos de obtención de recursos son bastante dudosos. Pero pasando esto, yendo un poco más allá, Figuera es una persona que trabaja, según lo que él mismo dice, hace 30 años en las fuerzas de seguridad venezolanas. Hace 20 que está la dictadura chavista y después madurista. Por supuesto, hace 6 o 7 años ya comenzó el proceso de destrucción del país. Figuera comenzó a ser director del SEBIN en 2018 y 2019. Aparentemente, la razón por la que fue asignado a ese cargo fue porque el anterior director ya tenía serios indicios de enfrentarse en contra de Maduro. Veamos esto. En ese incidente de la caravana en la autopista, cuando esos funcionarios del SEBIN con armas largas llegaron y hubo un enfrentamiento con la casa militar, que estaba dirigido por González López en ese instante y fue destituido por eso, entendemos. Sí, ¿Qué pasó allí? ¿Por qué hubo ese enfrentamiento? Yo le voy a dar la versión que me contó el mismo Maduro el día que me llamó para recibirle González López. Él venía manejando, hay un grupo de funcionarios del SEBIN que son parte del equipo de seguridad de Diosdado. Ese equipo parece que se le atravesó a él. Los muchachos que venían
bien, digamos, bajo perfil de la seguridad de Maduro, trataron de detenerlo. Ellos se opusieron, sacaron las armas largas. El mismo Maduro se bajó del vehículo y le ordenó que rindieran las armas. Y ellos le dijeron que no. Le dijo, yo soy el presidente. No, sabemos que es el presidente, pero no es el jefe de nosotros. Y tal. Se presentó eso. Ahí Maduro llamó a González López. Él le preguntó que quién era fulano de tal. Que, por supuesto, uno no sabe que a veces qué funcionarios están por allí. Uno conoce a los directores y como ocurre, pues. Y eso generó esa discusión o ese problema y le ordenó que entregara el SEBIN. Y yo, bueno. Por otro lado, en el programa televisivo Conclusiones con Fernando del Rincón a través de CNN, se dio también una entrevista en la que él hizo el cuestionamiento. Fernando del Rincón le hizo el cuestionamiento sobre si no es en realidad un doble espía, un doble agente. Porque él es un experto en inteligencia y puede ir a los Estados Unidos con el propósito de más bien obtener información a través de vincularse con espacios de poder determinados y lograr a partir de eso información que puede entregarle a Maduro para poder seguir manteniendo el padecimiento del pueblo venezolano. Veamos este extracto. Usted está especializado en inteligencia, ¿no? Por eso en el SEBIN. Sí. En la Guerra Fría había muchos dobles agentes. Sí. ¿No? ¿Por qué yo tengo que creerle todo lo que me está diciendo? ¿Por qué la gente tiene que creerle? ¿Por qué no sé yo si usted es un infiltrado? ¿Por qué no sé yo si usted vino aquí a los Estados Unidos para colaborar con las autoridades estadounidenses para desinformar, para desviar la atención, para confundir? ¿Cómo puedo saberlo? Usted es un experto en inteligencia, podría hacerlo fácilmente. Sí. En realidad, respecto de este asunto, particularmente creo que si es o no es un doble agente, no importa. Simplemente lo único que hay que hacer es que de toda la información que tiene, que él quiere dar porque aparentemente no la está dando completa, que de toda la información que tiene y listo. No va a ser parte de ningún mecanismo de toma de decisión, no va a ser parte de ningún mecanismo de información clasificada. No lo va a hacer, seguramente va a tratar de obtener información y si fuera un doble agente le va a pasar la información a Maduro de manera incompleta, que traiga toda la información, que sea interesante, útil, importante y adicionalmente que ya tenga indicios, porque también la CIA y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y también de Colombia ya tienen indicios de cosas que suceden en Venezuela. Con que venga Christopher Figuera a confirmar algunos hechos puede ser siempre y cuando tenga las pruebas para poder sustentar lo que dice. Más allá de eso, lo que dice es simplemente un indicio. Ahora también, Figuera, en una parte de esas entrevistas, en otra entrevista, en la entrevista con el medio televisivo EBTV Miami, y una entrevista que le realizó la periodista Carla Angola, también confirmó la presencia de Hezbollah y de las FARC en Venezuela. Veamos. Con bastante poder. ¿Y qué encontró? En Aragua, sí, encontré presencia en uno. De hecho, en un galpón, en un sitio de Aragua, estaban un grupo de personas. Presencia de ellos en Guayana. Y presencia de ellos, había una gente que en Caracas se había visto y en Nueva Esparta. La investigación que estaban haciendo el equipo, se encontraron con que una persona con cédula venezolana, pero no hablaba español, y era más por el número. Eso es un tema que es delicado, pues. Y yo lo llevé con ese cuidado hasta ahí. Puedo decir que eso es real. ¿Y qué hacen ellos exactamente? Pueden ir al señor Tarek El Aissami, pues. Ok. ¿De que Santrich están en Venezuela? Y me informaron que Santrich entró a Venezuela. Incluso me dijeron que lo vieron en Fuerte Tiuna, en un apartamento que tiene asignado la señora Piedad Córdoba en Fuerte Tiuna. Decimos las FARC porque, por supuesto, Santrich, uno de los principales responsables y líderes de las FARC en Colombia, quien habría tenido la opción incluso de ocupar el cargo de diputado en Colombia, decidió apartarse de eso, empezó a situarse en desacato ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Y Figuera en esta entrevista dijo que se encuentra en Venezuela, en Fuerte Tiuna, en un domicilio que la diputada colombiana Piedad Córdoba tiene para refugiar dentro de Fuerte Tiuna
a este tipo de sujetos, a este tipo de terroristas, guerrilleros colombianos que apoyan al régimen madurista para poder mantenerse en el poder. Un tema muy importante en el que concuerdo con Figuera es que la Operación Libertad no ha concluido. Es un proceso más largo del que hubiéramos querido que sea. Día a día, el régimen madurista se está cayendo a pedazos. Lamentablemente, y eso hay que decirlo, en este proceso en el que el régimen insiste en aferrarse al poder y está desmembrándose poco a poco por falta de recursos, por deslealtades y por supuesto porque la misma gente ya no quiere apoyar a un dictador loco, alejado de la realidad y totalmente genocida. Lamentablemente, a medida que el régimen va destrozándose y cayéndose, también está arrastrando una parte de Venezuela, y eso es lo lamentable, porque en este periodo de alargamiento de la agonía del régimen, también se está alargando la agonía del país, porque no tiene los medios necesarios para poder acceder a los elementos más básicos de la supervivencia humana: salud, educación, medicamento, comida, etc. Pero la Operación Libertad, entonces, aún no ha terminado. Veamos. Pero con el 30 de abril lo pudieron haber matado. Tú me va a decir usted que tuvo pantalones para un 30 de abril, pero no tuvo los pantalones para hacer lo que debía haber hecho, respetando derechos humanos. La denuncia, el 30 de abril no ha terminado todavía. Veámoslo así. Es un largo amanecer. No se dio lo que se estaba planificado para ese momento. Y ha cambiado todo el esquema político de Venezuela. Así que bueno, en resumidas cuentas, de creerle o no creerle a Figuera no nos tenemos que preocupar. La información que traiga tenemos que asumir que la mitad de esa información es veraz y la otra mitad es escondida. Porque por supuesto él no va a aceptar las cosas tan graves que se han hecho en el régimen madurista durante su gestión. Entonces, lo único que tenemos que hacer es recibir esa información, manejarla como una información adicional y nada más. De todas maneras, Figuera no va a participar de los mecanismos de toma de decisión de la oposición, ni por supuesto de la CIA, ni nada por el estilo. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario, porque este es un tema que va a hacer mucho debate con total seguridad. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.